Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Nelson Reascos Vallejo, magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, docente principal en esa universidad durante más de 46 años, actualmente profesor emérito de la PUCE, decano de la Facultad de Ciencias Humanas, director de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas, director de la Escuela de Filosofía, coordinador de la carrera de Gestión Social y Desarrollo, coordinador de la carrera de Historia. Docente invitado de varias universidades del Ecuador, como la Universidad Central, la Universidad Andina, la Universidad Católica de Guayaquil, etc. Docente invitado de varias universidades de América Latina. Ponente invitado de congresos internacionales sobre cultura, salud, educación, medio ambiente, epistemología, coautor de varios libros y autor de artículos sobre educación, cultura, educación intercultural, salud pública, organizaciones sociales, consultor de la Organización Panamericana de la Salud, vinculado a los movimientos sociales e indígenas del Ecuador, autor de numerosos artículos y coautor de varios libros. Sus principales temas de investigación y líneas de acción: filosofía, epistemología, cultura e interculturalidad, salud, desarrollo, comunicación. Bienvenido, Nelson. Muchísimas gracias, Edison, por esta generosa invitación. Esta semana conversamos con Nelson acerca de las principales características del razonamiento lógico. Muchísimas gracias. En una charla anterior me había atrevido a adelantar una serie de características inherentes al pensamiento lógico, al pensamiento racional. Y es importante señalar que cuando hablamos de las características del razonamiento lógico, estamos tomando en cuenta a la lógica, o sea, al razonamiento lógico, como un razonamiento orgánico. Utilizo esta palabra, o sea, es la lógica orgánica. Utilizo esta palabra de lógica orgánica porque Aristóteles, en el primero de los enésimos, innumerables libros que hay sobre lógica, el primero es el de Aristóteles. Aristóteles escribió su tratado de lógica, por decirlo de alguna manera, aunque no me gusta la palabra tratado, en un libro que le llamó el Organón. Organón en griego significa instrumento. Entonces, cuando decimos lógica orgánica, nos referimos al razonamiento lógico como instrumento para el razonamiento correcto, como instrumento para un razonamiento de calidad, que obviamente lo único que daría es una verdad, una adecuación formal, y ciertamente no garantiza ninguna verdad en el mundo real material. Entonces la lógica no garantiza verdad real, verdad material. Sí, en cambio, garantiza que el razonamiento está bien construido, está suficientemente fundamentado, suficientemente estructurado y por lo tanto tiene una calidad formal. Entonces a eso se lo llama verdad formal. Pero eso de la lógica orgánica. Y es bueno separar la lógica orgánica de lo que podríamos llamar el logos, ya no como instrumento,
sino como una forma de pensar, de vivir, de organizar el mundo que ya evidentemente implica a la lógica como un ontos, como una realidad, ya no solo como instrumento, ¿verdad? Y evidentemente ahí estamos hablando ya de la principal característica de la cultura occidental. La llamada cultura occidental, que no necesariamente somos nosotros, tiene como primera y más importante característica cultural la organización de todo, ¿verdad? La vida, la religión, las artes, la política, la familia, la vida, a través del logos. Y eso evidentemente le constituye a logos ya no solo como instrumento, sino como un ethos, como una cultura, como una forma de ser y de vivir. Pero no estamos hablando de eso, que sería motivo de otra disquisición, de otra disertación. Estamos hablando de las características para pensar con corrección. Entonces, evidentemente, las primeras y las más importantes, están ya señaladas en el libro El Organón de Aristóteles. Entonces, habíamos dicho que la primera característica de un razonamiento de calidad, de un razonamiento lógico, es el orden. Esto evita que existan súbitamente criterios, pensamientos, o saquemos cualquier conclusión de cualquier premisa sin la observancia de una serie de reglas, de normas, de cánones que nos asegurarían un pensamiento ordenado, sistemático, fundamentado, cimentado, estructurado, que, como insistimos, no necesariamente garantiza la verdad material, pero sí efectivamente al menos tiene una calidad argumentativa. Entonces, el orden es fundamental. Habíamos dicho también que el orden puede ser múltiple. Puede ser un orden ascendente, un orden descendente, un orden cronológico, un orden cualitativo. Puede ser incluso un orden que sea simétrico, pero con series, ¿verdad? Pero tiene que tener un orden. No es casuístico, no es espontáneo, no es doxa en el sentido filosófico, no es que a mí me parece, yo creo, no, es Entonces, el modelo de ese orden está dado en el razonamiento antiguo. Digo antiguo porque hoy ya se utiliza menos, que es el razonamiento silogístico, que es el inventado por Aristóteles, que consiste en poner premisas. Esas premisas articuladas con un orden interno, que Aristóteles llama término medio o relación interna, permiten, no necesariamente, pero a veces permiten sacar conclusiones seguras de lo previamente planteado. Entonces, esa forma de razonamiento se llamaba la silogística. Y las premisas y las conclusiones están constituidas por enunciados o proposiciones, como se les llama hoy en día, que son básicamente, que consiste básicamente en afirmar o negar algo de algo. Y digo algo de algo porque no necesariamente se refiere al mundo real. Entonces yo puedo afirmar, por ejemplo, que la libertad es un privilegio. Entonces afirmo, predico la categoría o la cualidad privilegio de la libertad. Y por eso es afirmar o negar algo de algo. Y a veces puede ser de un objeto. Yo puedo decir, por ejemplo, que los seres humanos tienen finitud. Entonces estoy hablando de seres humanos que son reales y concretos. Pero si hablamos de la libertad, por eso es que no necesariamente es afirmar algo de la realidad, sino algo de algo. Entonces ese es un enunciado. Y ese enunciado relacionado con otro, podría ya con mayor posibilidad, si son más de dos, ir concatenando premisas para poder arribar a una conclusión. Ahora, no es que yo puedo arbitrariamente colocar las premisas como sea, sino que hay una serie de cánones, una serie de reglas que permiten ir articulando el término medio, o sea, el término de nexo. Si no hay relación entre una premisa y otra, no hay razonamiento. De hecho, razonamiento también significa relación. Entonces, si no hay ninguna relación, no hay cómo razonar. Entonces, si yo digo, por ejemplo, un ejemplo obviamente patético, buscado con mala intención. Si yo digo, por ejemplo, los perros ladran, y a continuación digo, Quito es la capital del Ecuador, ahí no hay nada, porque no hay una relación interna. Entonces el razonamiento tiene que tener relación entre una premisa y otra, pero no cualquiera.
Entonces yo podría poner, por ejemplo, como premisa, los caballos son veloces. Y yo podría poner una segunda premisa que relacione con la anterior, y yo digo, por ejemplo, los conejos son veloces. Entonces ahí hay una relación que es veloces, o la velocidad, que es una propiedad de ambos grupos de animales. Y de ahí yo podría derivar que los conejos son caballos, ¿verdad? Esa, pues parecería un razonamiento... No, porque en este caso el término relacionante, que es veloces, en ambos casos está como predicado. Y para que pueda haber un razonamiento correcto, necesariamente tiene que haber al menos uno de los términos tomado en sentido universal, es decir, tendría que estar como predicado de una afirmativa, como sujeto de la afirmativa universal, o como predicado de una negativa universal. Es decir, esto, como puede notarse, y es muy técnico, ya obviamente implica un entrenamiento, pero digámoslo así, tiene que haber orden. Y hoy los razonamientos más modernos, más avanzados, que son de finales del 19 y por supuesto todo el 20 y todo lo que va del 21, ya no son del modelo aristotélico silogístico, sino que son otro tipo de enunciados, que más bien se acercan a lo que se llaman enunciados hipotéticos. Entonces ahí hay, por ejemplo, enunciados que pertenecen a la conjunción, a la disyunción, al condicional, al bicondicional, a la equivalencia, a la incompatibilidad, es decir, son otro tipo de razonamientos. Y evidentemente, aunque guardan los cánones y las reglas aristotélicas, tienen otras reglas más bien cercanas a la matemática. Entonces, pero la silogística aristotélica funcionó por lo menos 21 siglos con absoluta eficacia, digámoslo así, y siempre fue la base de la ciencia, la base de la filosofía. Y en general, los niños, las niñas en el sistema educativo en Europa eran entrenados en el razonamiento lógico. Esa es la razón por la cual en Europa la capacidad de razonar con lógica es ambiental. O sea, es porque los padres hablan, razonan, piensan, deducen, argumentan. Entonces eso se vuelve inadvertidamente una suerte de un ethos. Entonces evidentemente, cosa que no sucede por ejemplo en otras latitudes, de manera particular en América Latina, y eso tendría otra explicación. Los españoles cuando vienen a América no tenían esas habilidades, al menos no tan desarrolladas como el resto de países de Europa. Y como es obvio, nadie da lo que no tiene, entonces no... La escuela, después los religiosos crearon escuelas donde había razonamiento lógico, pero en cambio la mayoría de la población, por múltiples razones que no vienen al caso, estaban excluidos del acceso al sistema educativo, ¿verdad? Entonces, por decir algo, ¿no? Hasta 1880 en Guayaquil no había un colegio, tanto que los guayaquileños, digamos de origen económicamente solvente, iban a estudiar la secundaria en Lima, y alguno que otro que tenía menos recursos y no podía ir a Lima venía al colegio San Fernando de Quito. Por ejemplo, un caso típico es García Moreno. García Moreno pertenece a una familia relativamente, comillas, aristócrata de Guayaquil, pero no tiene el suficiente recurso para ir a Lima, entonces es becado para estudiar en el Colegio San Fernando de Quito, y entonces estudió en el Colegio San Fernando de Quito, porque en Guayaquil no había colegio. Entonces ya está muy entrado el siglo XIX, no hay colegios suficientes. Entonces, que son los únicos lugares donde alguien podría aprender con cierto orden, con cierta disciplina, el razonamiento lógico. Entonces, evidentemente en América Latina, salvo excepciones, aunque cada vez esto, por suerte, por la tecnología es menor, cada vez hay más irracionalidad. Sin embargo, no es una habilidad socialmente presente, digamos, y por eso es que se puede ver en la dificultosidad que genera el estudio de la matemática, que evidentemente tiene un orden lógico interno, y el estudio del lenguaje. Entonces, cuando, por ejemplo, la UNESCO hace estudios sobre la calidad educativa en América Latina, casi en todos los países el déficit mayor está en el pensamiento y conocimiento matemático y en el pensamiento del lenguaje, porque parece mentira, el lenguaje es tan abstracto o más abstracto que el número.
Sin embargo, por la familiaridad con la que usamos el lenguaje, parece como que es material, objetivo, pero no es tan cierto. Entonces, eso en el fondo es por una ausencia, al menos relativa, de una capacidad de razonamiento lógico deductivo, ¿verdad? Esto se puede notar con absoluta claridad. Y ya que hablo de eso, porque me parece que es importante, hay que recordar que algunos países de América Latina, a partir de los años de 1960-70, se dieron cuenta que la posibilidad de un mejoramiento de la calidad educativa residía justamente en el entrenamiento en estabilidad en los sistemas educativos. Y entonces, ¿qué es lo que había hecho Japón? Por ejemplo, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, queda devastado como país, arrasado, porque hay que recordar que es el único país en donde de hecho cayeron bombas atómicas. Entonces, Japón no solo perdió la guerra, sino que quedó asolado, ¿verdad? Quedó derruido como país, no quedaba ni un puente, no quedaba nada. Entonces, Japón descubrió o llegó a la conclusión que Occidente, o sea, Estados Unidos, había derrotado porque tenía una superioridad científica y tecnológica. Y obviamente llegaron a la conclusión que sin una base en el razonamiento lógico no era posible una equiparación en ciencia y tecnología a Estados Unidos y Occidente. Y entonces lo que hicieron es una reforma educativa para, entre otras cosas, poner en la malla curricular el entrenamiento lógico. Como a Japón le fue muy bien, porque en 20 años tenía otra vez ciencia, tecnología y le competía, ¿verdad? Incluso en la propia industria occidental. Como a Japón le fue bien con esa reforma educativa, entonces otros países, los llamados tigres asiáticos, hicieron lo mismo. Hicieron reforma educativa que giraba, entre otros elementos, alrededor del entrenamiento en el razonamiento lógico, ¿verdad? Entonces esos son los tigres asiáticos, Taiwán, ¿verdad? Los demás, ¿no? Y en América hay 4 países que también volvieron a hacer eso. Esos 4 países que hicieron una reforma educativa para desarrollar el razonamiento lógico en el aula son, evidentemente, los 4 de mayor desarrollo relativo en América Latina, que son Colombia, no necesariamente en ese orden, Colombia, Uruguay, Chile y Costa Rica. Nosotros como Ecuador hemos tenido muchos intentos de reformas educativas, pero salvo la propuesta por los hermanos Subiría de Colombia, que además fue objetada por la Unión de Educadores diciendo que es colombiana la reforma, como si eso fuera el problema, ¿verdad? Las demás reformas, que se han hecho varias, no giran alrededor de esto, sino giran alrededor de cambio de contenidos, una reorganización administrativa. Por ejemplo, un expresidente del Ecuador habló de la revolución educativa, y lo que hicieron es modificar contenidos en distintos niveles, añadir contenidos, pusieron por ejemplo el socialismo como tema de estudio, el buen vivir como tema de estudio, que sin estar mal, evidentemente no aportan en la calidad del razonamiento, ¿no es cierto? Yo personalmente echo de menos que hasta ahora, aunque los chicos de ahora a lo mejor tienen otras fuentes para aprender estas habilidades, que son la tecnología. Por ejemplo, la tecnología es totalmente lógica. Entonces, a mí me da el teléfono, la computadora, 2 opciones, sí o no, no puedo decir yo no estoy de acuerdo con ninguna. O sí o no, no hay más. Y si sí, sigue este proceso. O sea, es tremendamente matemático, lógico, deductivo. Entonces, es probable que la tecnología dote, entre otros beneficios y muchos perjuicios, dote a la población futura de una mayor habilidad lógica. Pero de hecho el sistema educativo no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Había tiempos atrás una materia que era lógica, ¿verdad? Pero que no, los maestros, salvo excepciones, no estaban capacitados para enseñar a razonar. Entonces yo recuerdo que dictaban la lógica. Entonces era lógica, parte, concepto, y nos dictaban qué es la lógica, ¿verdad? Y después nos dictaban incluso algunos silogismos, pero nadie sabía, ni los docentes. Después, además, tuvieron el grave error de juntarle con ética. Entonces, para ahorrar, me imagino, horas, pusieron una materia que se llamaba lógica y ética, cuando la ética tiene otros
¿verdad? Otra orientación, no tiene nada que ver con la calidad del razonamiento, son dos cosas distintas. Pero claro, ambas son de origen filosófico, entonces les juntaron lógica y ética, hasta que finalmente desaparecieron. Entonces, hoy no hay. Ya, en Europa no existe prácticamente en ningún sistema educativo lógica, pero hay una explicación. Está de más. O sea, hay otras formas de entrenarse en razonamiento lógico. La madre, el padre, el entorno familiar, todo está organizado con razonamiento lógico. Entonces es improbable que ¿verdad? Incluso alguien que no haya ido al sistema educativo, exagerándole de mi parte, tiene habilidades de razonamiento lógico, porque es un ethos ambiental, ¿verdad? Entonces, en fin, pero esto son consideraciones que sí deberían hacer pensar a las autoridades educativas del Ecuador, por ejemplo. Además, es bueno señalar, los griegos aprendieron estas habilidades o reproducían las habilidades con juegos, ¿verdad? La escuela, de hecho, scholia, scholen, cualquiera de los dos términos, que se escribía con J, pero después los romanos escribían con X, y al escribirle con X no sabían cómo pronunciarle, entonces le terminan pronunciando con Q, o sea, la X con che, pero la che antigua que hace Q, entonces era escolia, o escolen, y de ahí viene la palabra escuela, que scholia o escolen en griego significa divertimento, y la escuela era el lugar donde los niños iban a divertirse. Divertimento significa juegos. Entonces hay una serie de juegos, por ejemplo, por recordar, ¿no? El ahorcado, el tigre o la dama, páreme la mano, cuadrados mágicos, juegos con cuerdas, juegos con palillos, juegos con palabras, había anagramas, anagramas, habían paradojas, habían N juegos que además tenían distintos niveles de dificultad según la habilidad que iban logrando los chicos o chicas para razonar con lógica. Entonces eso era. Ahora, si después es ambiental, ya no hace falta. Pero en América es curioso, hay muy deficiente la calidad del pensamiento. Que no significa que somos inferiores, que no significa que no alcanzamos la verdad, porque ese no es el caso, sino que es una habilidad de calidad superior para pensar, pero eso no garantiza, eso no significa que somos ni ignorantes, ni atrasados, ni inferiores, solo somos un pueblo y una cultura diferente. Pero claro, si la base, como dice Aristóteles, de la ciencia es la lógica, la ausencia de esta, a su vez, permite entender el escaso desarrollo científico. Y la cultura mundial hoy en día evidentemente no puede funcionar sin el desarrollo de la ciencia. Entonces ahí tenemos dificultades severas, digamos, ¿no? Y pasamos a ser en realidad consumidores de ciencia y de conocimientos. Y esto es gravísimo, por ejemplo, en algunos ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, por ejemplo, no tenemos una producción propia, ¿verdad? Porque damos por supuesto que lo occidental es verdadero y absoluto, y además se convierte en un gran negocio, que ese es un tema no de la ciencia, sino del capitalismo, y entonces, claro, después terminamos siendo subordinados, no solo desde el punto de vista científico, sino incluso desde el punto de vista político y desde el punto de vista de organización social. Pero eso es entrar en política y no es del caso. Bueno, entonces el orden es algo básico. Lo otro, ya señalé, es la abstracción, que es una habilidad para pensar artificialmente. Es decir, abandonar al menos provisionalmente el contenido empírico para poder pensar con nomenclaturas simbólicas que me permitan ver la claridad de la calidad del pensamiento antes que el contenido, porque a veces el contenido puede distraer la calidad que se puede ver sin contenidos. Entonces, el pensamiento lógico construye y usa la habilidad de la abstracción, porque es fundamental. Bajo esa perspectiva es pensamiento simbólico, y eso es muy difícil, por ejemplo, organizar, ¿no? Entonces esto se puede ver, por ejemplo, en la matemática, en la geometría. Hasta Pitágoras, ni en Grecia, por ejemplo, se podía sumar en abstracto. Por ejemplo, supongamos que yo digo 7 más 5 igualan 12. En esa época
nadie podía admitir que yo diga 7 más 5, porque la pregunta era 7 más 5, ¿qué? No puedo sumar 7 más 5, sino 7 objetos más 7, pero no en abstracto, 7 más 5. El que logra esa desmaterialización del número para poder operar con números sin contenidos es Pitágoras. Entonces eso que parece elemental hoy los niños aprenden 2 más 2, pero hace 2000 años en otros países 2 más 2 ¿qué? O sea, entonces el pensamiento lógico es pensamiento abstracto. Entonces, por ejemplo, se puede ver en la geometría. Dice, es interesante, ¿no? Por ejemplo, Euclides sostiene que la línea está constituida por infinitos puntos. Entonces, si eso le llevamos al mundo material, no tiene sentido. ¿Cómo una línea, cualquiera que ésta sea, puede tener infinitos puntos? Porque si una línea tiene infinitos puntos, quiere decir que cada punto tendría una medida equivalente a 0. Porque solo 0 sumado al infinito sigue siendo 0. Pero si una línea tiene infinitos puntos, quiere decir que está constituida por puntos que no tienen dimensión. Eso, yendo a la realidad, es absurdo. Como le plantearon sus discípulos a Euclides, maestro, cómo algo, como una línea, puede tener infinitos puntos. Eso llevaría a pensar que cada punto no tiene dimensión. Eso que en la escuela a mí me decían, el punto no tiene partes, o sea, no tiene dimensión, ¿verdad? Que es una pésima traducción, pero bueno, ¿qué es lo que le contestaba a Euclides? Es un postulado. ¿Qué significa postulado? Es una suposición. Es decir, no me lleve a la realidad, manténgase en el nivel de la abstracción. Lo mismo, 2 líneas, por ejemplo, el quinto postulado de Euclides, 2 líneas prolongadas, paralelas, prolongadas al infinito, nunca se unen, no se tocan. Los chicos levantaban la mano y decían, ¿cómo le podemos prolongar al infinito? ¿Cómo podemos saber? Y Euclides contestaba siempre, recuerden que es un postulado. Y postulai es un verbo griego que significa suponer. Entonces el razonamiento lógico es abstracto. Eso que parece fácil de explicarlo, en la práctica puede ser de extrema dificultad. Porque entonces, en vez de que yo haga un argumento con contenidos, hago con fórmulas y ahí ya nos perdemos, ahí ya nos desubicamos. Esa es, por ejemplo, una explicación de por qué el álgebra es tan poco apreciada en nuestro medio, sobre todo en los sistemas escolares. Entonces, un pensamiento abstracto. Ahora, eso significa el reemplazo del contenido empírico por un símbolo que representa eso. Pero que en tal medida puede representar no solo ese algo que yo estoy simbolizándole, sino cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, si llueve, entonces la tierra se moja. En vez de llueve pongo P, y en vez de la tierra se moja pongo Q. Entonces digo P, entonces Q. Pero esa fórmula no vale solo para llover y mojarse la tierra, sino que vale que si estudias, entonces pasarás el año. Si vale para cualquier fórmula parecida. Entonces, el pensamiento abstracto lo que hace es reemplazar con símbolos ese contenido. Ya. Lo otro, sigamos un poco, ¿no es cierto? El pensamiento lógico siempre tiene implicación. ¿Qué significa implicación? Esto que los abogados llaman motivado. Tiene que haber una explicación de por qué. No es espontáneo ni casuístico. Es decir, implicado significa que hay una causalidad que me lleva a esa conclusión. Esa causalidad no necesariamente es real, pero es nociológicamente potente. Entonces hay que separar la causa real de lo que sería la causa nociológica. Entonces, tiene que estar explicado con alguna causa que no necesariamente es real, pero para efectos de una calidad argumentativa tiene que haber alguna implicación. Está implicado significa está causado, está derivado por. Entonces, tiene que cumplir la implicación o causalidad, ¿verdad? Lo otro es, evidentemente, lo que se llama la deducción. No se puede inferir, no se puede concluir, no se puede sacar una conclusión que no esté contenida necesariamente, no previamente planteada. Esa es la deducción.
No es ir del todo a la parte, del todo al todo, no tiene que ver con la cantidad, sino con la seguridad de concluir solo lo que se puede concluir. Si yo concluyo algo que excede lo previamente planteado, ya es una inducción y no tiene valor lógico, ¿verdad? Entonces hoy, después de las ciencias experimentales, se habla de la inducción, pero la inducción es metodológica, es decir, hasta recabar la información yo voy buscando, pero después la teoría tiene que ser rigurosamente deductiva. O sea, entonces la deducción es como la habilidad más importante del razonamiento lógico, y no es fácil deducir, porque hay reglas y ese tipo de cosas. Obviamente otros elementos fundamentales del razonamiento lógico son el ritmo. Tiene que tener un ritmo. Entonces no por eso es que la música tiene mucha racionalidad lógica, porque tiene, entonces por ejemplo una serie, 2/3, yo digo por ejemplo 5/6, entonces yo puedo ir haciendo, sumando 3, ¿verdad? O restando, subiendo 2, es decir, tiene que tener ritmo, o algoritmo como se llama en matemáticas. Tiene que tener armonía. Tiene que tener, sobre todo, coherencia. ¿Qué implica coherencia? Que ninguno de los elementos planteados en el razonamiento pueden contradecir algo de lo que está dicho. Entonces, lo primero de la coherencia es que sea no contradictorio. Entonces, no puedo concluir del ser el no ser, y al revés. No puedo concluir el no ser del ser, porque eso es contradictorio. Entonces, la coherencia implica primero no contradicción. Parece sencillo decirlo, pero no es fácil. Y lo otro es que sea pertinente. Si estamos hablando de esto, no puede venir alguien y sacar una cosa que no viene al caso. Por coherencia, tiene que ser pertinente al contenido del que estamos hablando. O lo que añade, tiene que tener alguna relación, pero no así. Entonces, decir, disculpe, lo que usted está diciendo es impertinente. En términos lógicos no se dice impertinente, sino incoherente, ¿verdad? Y, por ejemplo, el entrenamiento en descubrir incoherencias o contradicciones, esto parece sencillo, pero no es. Yo, por ejemplo, les escucho a los políticos, no, es que se contradice. Y yo reviso, no hay ninguna contradicción. Y hay contradicciones que ni se dan cuenta los otros. Entonces, parece sencillo la contradicción, pero no es fácil, porque además hay distintos tipos de contradicción. Hay una contradicción fuerte, que es excluyente, hay una contradicción que no es tan fuerte, que se llama incluyente, y no es fácil descubrir. Entonces yo escucho a los políticos decir, se contradice. Disculpe, no hay ninguna contradicción. Habría que ver, ¿no es cierto?, cada caso. Entonces, no es fácil esto, ¿no? Entonces, el pensamiento lógico es una habilidad que es potente en la cultura occidental. Y yo terminaría por hoy con esta charla explicando con absoluta claridad que el razonamiento lógico, desde antes, pero sobre todo desde Aristóteles, sin que eso quiera decir que yo pienso que Aristóteles es el mejor pensador, aunque de hecho Occidente así lo considera, pero no estoy ahondando en eso, sino reconociendo en cambio un hecho evidente. Aristóteles plantea que sin lógica no hay ciencia. Entonces, lo que hace a la ciencia no es la verdad, no es la utilidad, no es la verificación, sino el fundamento lógico, deductivo, implicación, orden, simetría, concordancia, pertinencia, coherencia. Eso es lo que le da a la ciencia el rigor científico, no la verdad, sino, entonces, de hecho, es bueno recordar, muchas de las ciencias llevan el logos adosados al término, a la nomenclatura de la ciencia. Pues se dice biología, antropología, sociología, tecnología, el logos va adosado. Ya. A veces hay ciencias que no tienen ese logos adosado, pero tienen, por ejemplo, el metría, como trigonometría o geometría, etcétera, ¿no es cierto? Pero esa metría implica orden, precisión, exactitud, deducción, implicación, esa metría. Entonces, todas las ciencias tienen en el nombre alguna habilidad del razonamiento lógico.
Yo podría decir, economía no tiene logos, economía no tiene metría, aunque hay una econometría, pero bueno, economía, pero tiene el nomos. El nomos es norma, y la norma es el orden, ¿verdad? La precisión. O incluso podríamos pensar que algunas ciencias no tienen ni el logos, adosado al término, ni el logos, ni el nomos, ni el metría, y que terminan en K casi todas. Por ejemplo, biónica, robótica, química, física, incluso matemática. Los griegos decían taka. Entonces, ta física, ta mecánica, ta química, ta ka. Ese ta se perdió en el proceso lingüístico y quedó el K. Pero ese ta K significa operativo. Entonces, casi todas las ciencias que llevan el K son prácticas operativas. Química, física, mecánica, ¿verdad? Telemática, y hoy casi todas. Biónica, robótica, genética, informática, son todas operativas. Pero esa operatividad conserva el orden lógico interno. Entonces, la lógica es sin duda el fundamento de la ciencia. Y la filosofía no es una ciencia, como me imagino que ha quedado claro en lecciones anteriores. Pero en cambio, aunque no tiene logos en la palabra, no hay filosofía sin razonamiento lógico. Eso está claro. Al menos no convencionalmente. Podríamos intentar hablar de otros tipos de filosofía, con todo derecho, pero evidentemente estamos hablando de una polisemia significativa del término filosofía, legítima sin duda, en mi opinión, pero que evidentemente no corresponde a la convención tradicional porque la filosofía tiene fundamento lógico. Sin lógica no hay filosofía, sin lógica no hay ciencia. Y yo me atrevería a decir que las artes también tienen no solo lógica, pero tienen una lógica. Entonces, por ejemplo, una danza tiene dos pasos aquí, tres acá, uno para allá, uno delante, dos atrás. Tiene una simetría, tiene una coherencia, tiene un orden. Lo mismo el teatro. Y la música está de más decirlo, pero también la literatura, la poesía. La poesía antigua tenía métrica, tenía rima, tenía ritmo. Entonces, las artes tienen un fundamento lógico. Ahora, ¿pueden hacerse artes sin eso? Sin duda, sin duda. Porque si no quedaríamos en este pensamiento reduccionista de que la lógica es casi Dios y quienes no tienen eso casi no tienen conocimientos. No hemos dicho eso. Pero efectivamente, al menos en el etos occidental, el razonamiento lógico es muy potente, muy potente. Y está la base casi de todo. Incluso de aquellos que han desistido y han sido, ¿cómo sería?, opuestos incluso a la racionalidad lógica, lo hacen con razonamiento lógico. Entonces es un poco interesante ver, por ejemplo, que Nietzsche, ¿verdad?, y como casi todas las cosas que dice son muy interesantes, ¿verdad?, se oponía a este racionalismo porque pensaba que los humanos tienen una voluntad, pero incluso su oposición a este logicismo lo hacía con una base lógica potente, ¿verdad? Ahora, si en cambio en el último siglo, por decir algo, la filosofía, las ciencias han incorporado algo que la tradición filosófica no hubiera incorporado nunca, que son, por ejemplo, los deseos, los apetitos, los afectos, los sentimientos y las pasiones. Entonces, por ejemplo, hoy en día, sobre todo después de Sigmund Freud, en el análisis social, en el análisis político, en el análisis de la mente, no puede entrar solo el razonamiento lógico. Porque de hecho, cuando surge la psicología como ciencia, que no se llamaba psicología, se llamaba alienismo, me parece, ¿verdad? Y después vino en psicología, no se admitía más que una estructura lógica. Pero, por ejemplo, Sigmund Freud tiene ese mérito, incorpora las pasiones. No se puede entender lo humano sin las pasiones. No se puede entender lo humano sin los deseos, sin los apetitos. Y por eso es que incorpora una serie de elementos que son de origen mítico, que son, por ejemplo, el complejo de Edipo, que es un tema de deseos, ¿verdad? Incorpora el tema del amor, que nunca la ciencia se había preocupado de eso,
peor de las afecciones o de las patologías mentales, nunca se había preocupado, porque no entraban, más bien era en una disrupción con el razonamiento lógico, entonces estaba excluido. Pero hoy sí, efectivamente, las ciencias incorporan, sin abandonar la capacidad de argumentación lógica, incorporan otros elementos de lo humano, como el mito, como la pasión, como las afecciones, como los deseos, los apetitos, los sentimientos, porque efectivamente eso dan cuenta de la complejidad humana. Y si bien la racionalidad lógica es potente y ha sido muy útil en Occidente, no tenemos que olvidar que los humanos somos muy complejos y no solo tenemos esa habilidad, tenemos muchas otras propiedades y que hacen a lo humano eso, ¿no? Profundamente humano, profundamente complejo y profundamente difícil, desde una perspectiva al menos argumentativa y explicativa. Bien, se nos fue el tiempo. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y al invitado de esta semana, Nelson Reascos. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.